Está con nosotros el doctor Badalasi. ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, mi nombre es Elías Badalasi y por si no me conoces te cuento que soy abogado, escritor y conferencista. Bienvenido al programa número 12 de esta sección titulada Una charla con Elías, en donde estamos hablando con diferentes invitados el tema que ellos quieren tratar. En el programa de hoy vamos a tener a un docente y cristiano bautista hablando de un tema que la verdad que va a dejar mucho que hablar y que pensar, que está enfocado con el cristiano en la política. Así que sin más, quédate a ver que seguramente te va a interesar. Antes de continuar, te repito como siempre en cada programa que si vos querés estar en una charla con Elías, me escribas por privado a mi mail nbadalasi@gmail.com, me contactes ahí, yo te voy a estar hablando, te voy a estar pasando mi número de teléfono, vamos a estar comunicándonos un poquito y programando un momento para poder grabar este programa, ya que sale grabado, editado y se estrena todos los viernes, Dios mediante. Así que si te interesa estar en el programa, ya sabes, me escribís libremente con el tema al cual querés hablar y yo me voy a estar comunicando con vos. Bien, ahora sí, pasamos con el invitado de este programa. Bien, vamos a pasar ahora con el único invitado de este programa número 12 de una charla con Elías. En este caso lo voy a estar presentando. Se trata de Luciano Saade. Para quien no lo conoce, les comentamos, él es docente y carpintero en sus tiempos libres. Es cristiano bautista y está cursando algunos estudios de teología. Y también para sumar, que calculo que debe ser también relacionado con lo que vamos a charlar ahora, él es precandidato a consejero escolar. Así que bueno, Luciano, bienvenido, tenés la libertad de hablar, ya voy a poner el cronómetro a los 15 minutos. Bueno, muchísimas gracias Elías por brindarme este espacio. Debo decirte que, bueno, yo empecé a seguir tu canal hace casi medio año ya. Me pareció muy interesante tu testimonio, especialmente, ¿no?, virando en el entorno, en la razón de los pro vida, ¿no?, que por definición deberíamos ser todos los cristianos pro vida. Pero viniendo al lado de las leyes, como venís vos, me pareció un testimonio muy interesante. Bueno, te empecé a seguir, empecé a ver tus videos, y me pareció interesante también el hecho de que vos no participás en política, creo. No. Yo estoy participando en política, me codeo con muchos abogados también, no solo en mi partido, sino tengo amigos en muchos otros partidos, muchos de ellos son abogados o están estudiando, y es interesante por ahí aportar al grupo, insisto, sea de tu partido o no, aportar al grupo desde el punto de vista cristiano. Creo que ellos me refiero por ahí a los inconversos, tienen una visión sobre nosotros como un fanático que está semidesnudo en el centro gritando profecías, y no... creo que es la versión hollywoodense, ¿no? No es enteramente así, o no debería serlo. Y está muy bueno, porque no me vi solo. En estas últimas PASO, por ejemplo, no me vi solo fiscalizando. Me encontré con hermanos cristianos, algunos de mi congregación, y se hizo una charla en un ejercicio muy interesante de la democracia, ¿no? Coincido completamente. La verdad que me parece muy bueno, yo no te quise interrumpir antes, pero no, ahora no estoy involucrado en política. En la elección anterior, 2 años atrás, sí intenté involucrarme, pero muy posiblemente no me codié con las mejores personas, por así decirlo, y bueno, hubo diferentes consecuencias que me llevaron a terminar alejándome. Pero Puede pasar. sí, indudablemente puede pasar, pero soy uno de los que apoyan la idea de que el político se involucre.
mucho más en todas las cuestiones religiosas para respetarlas, o sea, no que termine ocurriendo lo que ocurrió con el nuevo ministro de Educación, que corre la Biblia en el momento de la jura, y por otro lado, que el cristiano se involucre mucho más en el conocimiento político, ya sea ejerciendo activamente, siendo un precandidato, un candidato, o finalmente ocupando el cargo que le toque ocupar, o conociendo de la política para saber cómo votar. Entonces, yo soy de los que promueven eso, que por un lado el político respete la Constitución, que invoca a Dios, que respete la religión, que respete la fe, pero también que el cristiano se haga respetar, que el cristiano conozca sus derechos, porque algo principal, que lo menciono y te vuelvo a pasar la pelota para charlarlo, es el hecho de que en la Biblia, en el relato bíblico, estamos hablando siempre de contextos de monarquía, contextos en donde no existía la democracia que nosotros vemos hoy. Sí podemos hablar un poco de cuando Pablo visitó Grecia y demás, pero no es la misma democracia de hoy. Además estamos hablando en una época en donde el Imperio Romano, bueno, había cooptado todo. Pero a lo que quiero ir, cuando la Biblia también habla de orar por las autoridades y estar sujeto a las autoridades, está hablando en un contexto de monarquía, un contexto de faraones, de César, de reyes y demás. Ahora, en democracia, la democracia que nosotros conocemos, a la autoridad la elegimos nosotros. Está muy bien después orar por ellos, tenemos que hacerlo, pero también tenemos la posibilidad de ser autoridad. Y es más, yo le tiro un detalle más que siempre lo menciono y quizás me has escuchado mencionarlo. Según nuestra Constitución, los políticos no gobiernan ni deliberan, sino lo hacen por medio del apoyo del pueblo. Y específicamente, lo que dice la Constitución es que el pueblo no gobierna ni delibera, sino por medio de sus representantes. Es una unión, el político es un mandatario, aquel que ejerce un mandato de poder, y el que vota, el elector, es el que tiene realmente ese poder, es el pueblo, el que tiene el poder en la democracia y elige. Entonces, en ese sentido, el cristiano tiene que entender de que el cristiano cuando vota es el que tiene el poder. Lo que él designa simplemente es un representante para que utilice ese poder, porque la democracia es así y el sistema es representativo, entonces, bueno, se elige un representante. Pero es muy distinto de cómo nos lo quieren hacer entender, cómo nos lo quieren hacer vender. Y si uno lo comprende de esa forma, ya la responsabilidad es diferente, porque uno es la autoridad que elige a su representante. Se tira Sí, la pelota. yo creo que ahí bueno, voy a partir de una connotación negativa, que es la expresión arma de doble filo, pero creo que se entiende mejor. Yo veo que hoy en día los jóvenes, yo tengo 39 años, yo hablo de los más jóvenes que yo, abogan mucho por la libertad. Se habrá notado en las PASO, bueno, en Capital se notó más que acá en Bahía Blanca, y eso está perfecto. Pero por ahí no ven, porque son jóvenes o porque no se lo han dicho, o por las dos, que la libertad conlleva muchas responsabilidades. Yo voy a recordar siempre el pasaje donde Dios le dice a Elías, o sea, ¿quieren un rey? Está bien, agarrá a Saúl. Pero yo creo que el Señor ya sabía en qué se iba a convertir el gobierno del hombre. La democracia lo que tiene es que no te ves subyugado a un rey tirano, especialmente un rey absolutista, porque si nos ponemos a pensar, el rey medieval poco poder tenía. Yo creo que en la democracia vos no te ves subyugado de semejante forma, como por ejemplo, no sé, en el Renacimiento, pero eso implica una responsabilidad del ciudadano. Mira, el otro día escuché a un candidato decir, con tonos grises, que debería volver el voto calificado. Me corrijo, me parece que era un panelista de un programa, un periodista. Con tonos grises dijo que debería volver el voto calificado, que mínimamente el ciudadano tendría que saber quién se vota, cuándo, por qué, porque la gente va a las pasos sin saber. Yo creo que eso debería estar en la escuela, digamos, en la escuela secundaria, previo a que el ciudadano vote. Bueno, ahora se puede votar a los 16, pero no creo que a una persona de mi edad o para arriba, incluso mayor,
tengas que ponerte a enseñar qué dice cada candidato, porque ya llevas una vida vivida, y yo creo que sería como, en inglés se dice talk him down, o sea, hablarle hacia abajo, como despreciar al ciudadano, como decir, bueno, vas a votar, pero primero aprende esto. Yo no creo que ese era el voto calificado de los conservadores del siglo XIX, que propusieron eso. Mi voto vale por 2, el tuyo vale por 1. No. Pero sí el ciudadano, y el cristiano en especial, tiene que, en eso coincido con vos, tiene que entender que el voto tiene poder, y no lo debe desperdiciar. Yo tengo muchos hermanos que no dan ni 2 pesos por la política. No se enteran, no se forman, no les gusta, le huyen, y que ven que en la economía está todo, que la plata es todo, que mientras uno esté bien económicamente, ya se te soluciona todo. Y yo le digo, yo les planteo este caso. Le digo, Donald Trump tenía toda la plata del mundo, tiene, y perdió la elección. No sabemos si la perdió bien o la perdió mal, pero la cuestión es que la perdió. Uno de los hombres más poderosos del mundo, ¿ok? Bueno, y le digo, y planteate vos, porque el objetivo de todos cristianos es crear una familia, y esto se lo decía a un hermano, digo, vos vas a ser padre, y estás muy bien económicamente, pero no podés mandar a tu hijo a ninguna escuela, porque todo el sistema educativo está cooptado por el Estado, y con la ESI le enseñan a tu hijo que hay 36 sexos, porque es lo que se quiere enseñar. ¿Qué haces con la plata? Porque encima ahora quieren hacer obligatorio la sala de jardín de infantes a partir de los 3 años. O sea, no tenés opción. Es un sistema que te encierra. Acá en Bahía Blanca, por ejemplo, es una ciudad grande, más de 300.000 habitantes, creo, y hay un solo colegio cristiano. Hay muchos colegios católicos, pero al depender del Estado, el Estado igual pone sus profesores y pone sus programas y chau. Entonces, yo no le veo escapatoria. O sea, qué sé yo, el tema económico, viste, está bien, yo también quiero estar mejor económicamente, como cualquier docente, pero yo digo que es como una tuerca suelta en la rueda de tu auto. Y en realidad tenés todo el frente delantero roto y querés salir a la ruta. Sí, te bajás y ajustás la tuerca, pero haces 5 metros y se te cae el auto. La economía yo creo que es una consecuencia de estar bien moralmente. Eso lo vimos hasta el hartazgo en la Biblia. Los reyes más poderosos y más ricos cayeron. De hecho, el rey David, que es nuestro rey por excelencia, ¿cómo terminó sus días? Viejito con frío en la cama, y le tuvieron que mandar un amante para hacerle calor. Entonces, yo no creo que pase todo por el tema económico, y veo que los jóvenes no lo ven eso. Entonces, no queda otra que evangelizar y predicar, inclusive a los hermanos de uno. Coincido, coincido. La verdad que, a ver, hay cosas que son alarmantes, sobre todo cuando uno se pone a hablar con un cristiano que vota, por ejemplo, a aquel que promueve el aborto, o que vota a aquel que está a pleno y a full con la ideología de género. Eso ya es como que uno dice, pero no te das cuenta que le estás dando vos la posibilidad de llegar a ese lugar, y después todo lo que hacen en consecuencia es gracias a que vos lo votaste. Y eso sorprende. Después tenés esos intermedios que sí, yo creo que tiene razón el sentido de lo que vos decís en cuanto a los liberales o los libertarios, que los jóvenes están muy metidos en eso. Siempre cuando uno crece se da cuenta que tiene que asumir responsabilidades, y es lógico que en cierta forma a aquel que está adoleciendo y que está creciendo y que no quiere asumir esas responsabilidades, bueno, la verdad es que el ofrecimiento es muy bueno o muy visible, muy lindo a los ojos. Pero bueno, son cosas que ellos también tienen que aprender a sobrellevar y experimentar. Yo te cuento, por ejemplo, que en mi juventud, en la facultad, yo apoyaba a la izquierda, como para que uno diga, wow, mirá el cambio rotundo de qué le pasó.
Y claro, yo tuve que involucrarme un poco para darme cuenta que finalmente no era lo que yo pensaba. Pero bueno, eso nos va pasando a todos. Pero siempre es bueno poder dar el consejo previo y siempre sería bueno que nos escuchen a la hora bueno, no equivocarse y empezar a acomodarse en lo correcto. Si hay un partido que engloba una gran mayoría de cristianos, una gran mayoría de providas, bueno, hay que tratar de apoyar ese partido. Si uno conoce que hay un candidato que puede llegar y que es provida, hay que tratar de apoyarlo. Entonces, todas esas cosas uno tiene que aprender a hacerlo. Si nosotros mismos no nos apoyamos entre nosotros, bueno, nadie va a llegar a ningún lugar nunca. Entonces, El primer caso que vos mencionaste, de cristianos que votan pro abortos y eso, yo he hablado con mucha de esa gente, y esa gente desprecia la política. Esos hermanos nuestros desprecian la política porque creo que falsamente, creo, porque tampoco soy el Espíritu Santo, se apoyan para el César lo que es el César y para Dios lo que es de Dios. Entonces yo me ocupo de la iglesia y de mi fe, y los políticos que hagan lo que quieran. Pero ellos lo que no entienden, bueno, hay otro grupo que dice, esto está todo perdido, hasta que venga el Señor, yo nada más vivo, compro los alimentos y me ocupo de mi familia. Está claro para todos nosotros por estos acontecimientos, y yo lo creo firmemente, que Jesús está acá, a metros. Está muy bien, pero también se olvidan que nos mandan a hacer sal y luz. Entonces vos no podés, digamos, irresponsablemente, con tu voto o con tus palabras, apoyar a esta gente o a estas ideas. Porque no está haciendo ni sal ni luz. Y ya sabemos lo que pasa con la sal cuando no sirve. no, Entonces, lógico. claro. Tenemos a ver, hay pocos ejemplos de votaciones en la Biblia porque el sistema era distinto, pero el que se me viene a la cabeza es, ¿a quién quieren? ¿A Jesús o a Barrabás? Y ahí sí, ahí es claro, ahí es muy preciso. Y la verdad que el pueblo eligió mal. Si uno se pone a pensar, está bien, estaba profetizado, tenía que pasar, listo, te entiendo, pero que sirva de ejemplo. O sea, basta de elegir criminales, basta de elegir delincuentes, basta de elegir más de lo mismo. Cuando tenemos la posibilidad de elegir algo diferente, no volvamos a lo mismo. Y sumando a lo último que dijiste, ya nos quedan segundos para terminar, se pasó Vale. volando la charla, se pasó muy rápido. Yo también he notado en estas últimas elecciones que hay cristianos que votan de la misma forma que vota un no cristiano, en el sentido de que sea o con el bolsillo, o sea, con el hambre, o en modo castigo. El voto castigo se mostró mucho y hubo muchos cristianos que votaron de esa forma. O sea, un descontento con el gobierno de turno, voto al otro que le puede ganar. Y no me importa más nada, no miro las políticas de ninguno. Estoy enojado con uno, bueno, voto al principal opositor. Y eso es complicado, o sea, nosotros tenemos que entenderlo de que, a ver, nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la iglesia sigue estando acá, todavía no fue arrebatada. Y como tenemos que ser sal y luz, también tenemos que velar por nuestros hijos, por las futuras generaciones, de qué se les va a enseñar. Hay que instruir al niño para que no se pierda de ese camino en un futuro. Entonces, es una tarea que nos corresponde a todos de tratar de generar esos cambios, dentro y fuera de la iglesia. A ver, recordemos que la iglesia se estableció concretamente después de Jesús, pero antes de Jesús él dijo, bueno, vayan por el mundo y hagan discípulos, recorran, evangelicen. Entonces, en ese sentido, son ambas cosas que se tienen que trabajar. Un cristiano Sí. no puede estar simplemente encerrado en la iglesia. Si el cristiano es seguidor de Cristo, tiene que hacer lo que hacía Cristo. Cristo recorría y si tenía que romper estructuras, las rompía. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Te paso la pelota y terminamos. No, agregar un apéndice a lo que vos comentaste. Vos fíjate que Poncio Pilato no era un tirano. Y yo no estoy parcialmente ducho en la historia romana, porque a mí me gusta mucho la civilización romana, pero creo que en esa época ya regía el imperio, no era más república. Creo. Sí, creo que el No me imperio. acuerdo. Ya era imperio. Por lo tanto, ellos no estaban, eran potencia dominante, no estaban obligados para nada a hacer lo que los judíos querían. Si mal no recuerdo, Poncio Pilato dice, ustedes están acostumbrados a que en la Pascua libere a un prisionero, pero era la ley hebrea, no romana.
Poncio Pilato accede a cumplir la ley hebrea y el pueblo elige a Barrabás. Ahora, a mí un pastor dijo alguna vez que me dio escalofríos y dijo, quizá todo ese pueblo que seguía a Jesús en masa fue el que luego lo crucificó, las mismas personas. No sabemos, obviamente, es una suposición, pero de solo pensarlo te da escalofríos. Y por último, ¿por qué toda esta gente, y este es un llamado de atención a la gente, especialmente a nuestros hermanos, ¿por qué toda la gente luego dijo crucificarle, crucificarle? Estaban envenenados por la ponzoña de los fariseos y los saduceos. Los fariseos y los saduceos, aparte de tener una falsa doctrina, vivían hablando en contra de Jesús. Y nosotros lo seguimos a Jesús a través de los evangelios, pero no sabemos qué hacían los saduceos mientras en la sinagoga. Hay que pensar que los saduceos y los fariseos de esa época era la prensa o los medios masivos de ahora. Y esa gente que está sentada todo el día mirando tal o cual canal, en vez de formarse aparte, porque hoy en día con internet, todo celular tiene internet, es muy sencillo formarse bien, informarse y formarse bien. Yo creo que deberíamos, como decís vos, dar un voto sorpresa, no un voto péndulo. Yo desde que tengo uso de razón, tengo casi 40 años, hay un voto péndulo en Argentina. Sí, la verdad que es sorprendente y es triste. Pero esperemos que esto sirva, esperemos que este video llegue a mucha gente, que la gente lo piense, lo analice, nos critique si nos quiere criticar, pero que razone, que se pongan a pensar en si lo que hicieron hasta ahora ha servido y si se puede hacer algo diferente. Y el que sienta el llamado, que se involucre, porque sería muy bueno poder tener, a ver, así como hay representantes católicos en cualquier cargo público, sería bueno también tener unos representantes evangélicos en quien uno tenga la confianza de ir a hablarles y decirle, che, escúchame, ¿qué está pasando? ¿Qué se puede hacer? Porque si no, a ver, nosotros mismos nos excluimos. Y yo entiendo que durante mucho tiempo se vendió de que, bueno, a ver, así como la tele es del diablo, la política es del diablo. Pero si nosotros no nos involucramos, simplemente les regalamos el lugar. Decimos, bueno, hagan lo que quieran. Yo me Ahí ocupo está de el lo tema. mío. Y después, los que terminan votando a ver si iglesia abierta o iglesia cerrada, son los que nosotros dejamos que ocupen esos lugares. Entonces, hacia eso vamos. A ver, no vamos a evitar el fin del mundo, no, pero sí vamos a tratar de hacer lo mejor dentro de lo que podamos hacer. Inquietos como lo fue Jesús siempre, o incluso como aquel que lo profetizó tiempito antes, Juan el Bautista. Cuando le tuvo que ir a decir, esto está mal, está bien, le costó la cabeza, pero fue y lo dijo, no se quedó callado. Entonces, bueno. No hay que olvidar tampoco que los padres fundadores de Estados Unidos, que eran fieles creyentes y eran recontra políticos. Y tampoco hay que olvidar, y esto se pasa por alto en la historia argentina, que uno de los principales asistentes de Sarmiento en su famosa ley pública y obligatoria era Bautista. Que fue, si no me equivoco, el que ideó el sistema de los guardapolvos para que todos fueran a la escuela de igual forma. Bueno, ahí tenemos muchos ejemplos. Y hay muchos más de asesores que fueron trabajando junto con políticos. De eso está lleno. Y bueno, ahora se está dando la oportunidad de también ocupar los cargos. Y yo creo que es una buena oportunidad del cristiano de poder enfocar el voto y apoyarnos. Así que bueno, Luciano, te agradezco muchísimo. Ya nos pasamos un poquito el tiempo, pero bueno, fue una gran charla, así que te agradezco realmente por todo. Bueno, yo te agradezco a vos, Elías, fue muy edificante y nada, que estés bien. Igualmente, muchas gracias. Nos vemos, hasta luego. Nos vemos. Bien, si te gustó el video, por favor, no dejes de darle like, de compartirlo, de dar un comentario, de suscribirte, de darle clic a la campanita, que eso a mí me ayuda mucho y a vos no te cuesta nada. Así que realmente te agradezco por haberte quedado hasta acá a ver este programa. Por favor, deja tus comentarios si te interesó el tema, si querés corregirnos en algo, si tenés algo para decir, si querés participar. Bueno, tenés la oportunidad de hacerlo en los comentarios o por mail. Así que te agradezco realmente. Que Dios te bendiga y bueno, te mando un abrazo muy grande.
Ya que te quedaste hasta el final, te cuento que en la descripción vas a poder comprar mi segundo libro, esta novela de Poder de lo Alto, Consecuencias en la Tierra. Es un libro futurista de ciencia ficción que la verdad trae al pensamiento un montón de cosas que pueden llegar a ocurrir después de que la pandemia termine en cierta forma, cómo sigue todo. Así que bueno, te lo recomiendo, sinceramente te lo recomiendo, ya todos los que lo han leído se han quedado bastante pensativos. Mucho de lo que ya está pronosticado en cierta forma acá está ocurriendo lamentablemente, pero hay mucho más para leer y para recapacitar y ver si se pueden hacer cosas para evitarlo. Así que bueno, Poder de lo Alto, Consecuencias en la Tierra, es un libro que tenés que leer, está en la descripción para poder comprarlo. Saludos.